Muy buenos días, queridas hermanas. Nuevamente un sábado más en el que podemos compartir sobre todo algo que Dios nos quiere hablar, algo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros y que nuestro corazón esté preparado en tiempo y forma para poder recibir tan hermosa palabra que hoy Dios nos va a dar. Vamos a hablar de la parte contentamiento en el tema de la bondad que venimos tratando. ¿Algún día hemos pensado de todas nuestras bendiciones? Y hemos pensado también en esos niños que, por ejemplo, de nuestras bendiciones a personas que tienen situaciones como niños que se mueren de hambre en África. La vida, dicen algunos, no siempre es justa, así son las cosas. Y cualquier papá pudo haber dicho esta frase tan célebre. Y hay niños que miran con impaciencia y se inquietan. Es una verdad para afuera. Y no debemos jamás rendirnos en enseñar los principios detrás de ellas. Pero debemos adaptar términos que nuestros hijos escuchen. Hay que tener un tono de voz calmado, apropiado para instruir. Un ejemplo podría ser: me sorprende de la generosidad de Dios para con nuestras vidas. Hay un lugar que nos tiene, sea rentado, sea propio. Tenemos comida, estamos juntos. A veces podemos, o ellos pueden ver, ya sea o escuchar o ver. Hay niños en Nigeria, por ejemplo, que solo comen una vez al día. Y es esa parte donde tenemos que hablar con ellos y tenemos que estar muy informados y conocer a Dios para hablarles a ellos lo que es la verdad, en sus términos de joven, de niño, de pequeño. Pero ¿cuál es la idea de todo esto? Bueno, ahorita la vamos a especificar más. En nuestra naturaleza pecaminosa hay una verdadera inclinación siempre hacia el egoísmo. Si tuviéramos poco, queremos más. Y si tenemos mucho, queremos más todavía. Y pensando en esto que nos va a traer mucho más felicidad. Y queremos las cosas, y es una realidad, a nuestra manera, en el momento que queremos y al ya. Bueno. Y hay mucha energía emocional, soñamos y lo invertimos. Y tener un mayor grado de felicidad en el futuro es lo que deseamos. Hay estudios, hay estadísticas que muestran que personas de países ricos no están más contentas que las personas de países pobres. Y en los Estados Unidos, siempre y cuando no se esté en la pobreza extrema, más dinero no significa más felicidad. No es más fácil, apacible, sensato, disfrutar del presente. Tal vez podamos elaborar un proyecto con Dios, orar, para alcanzar ciertas cuestiones, oradas con Él, a un futuro realista. ¿Sí? Realista. Y entre ellos, muy realista, entra la voluntad de Dios. Tenemos que hacer lo mejor que podamos y vivir de acuerdo con la Escritura. Si la providencia de Dios nos trae eventos que no nos gustan, tenemos que entender que Él está en control. Él promete ayudarnos. Hay que tener ese espíritu de contentamiento para que se transmita a nuestros hijos.
Esas palabras de Pablo que son sabias, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6:6. Y es un verdadero acto de bondad el que como padres tengamos contentamiento y ser el ejemplo para nuestros hijos. ¿Sí? Y esa parte la tienen que ver ellos. Vamos a hablar ahora en la bondad de las bromas. Y las bromas, o embromar, es parte de una vida. Hay palabras desde amorosas, de cariño, como también está el extremo de la crueldad maliciosa. Hay muchas familias que lo hacen, otras no. Y entre hermanos también tienden mucho a molestar a sus hermanas o al revés, con bromas. ¿Qué sería un equilibrio sano? Entendamos que miembros de familia, unos son más sensibles que otros, y yo se lo puedo asegurar. He visto entre mis nietos alguien más sensible que no le gustan las bromas, como también alguien que le encanta estar haciendo bromas, y a veces son fuertes. No de maldad, pero son fuertes. Una broma con buena intención, que no pretenda lastimar, es una manera de mostrar amor, de prestar atención. Y no está mal. Nos puede ayudar en muchas de esas bromas hasta reírnos de nosotros mismos, como en una idiosincrasia o en una manía. Pero cuando el receptor de esa broma o chanza se siente herido o se irrita, todo bromista debe detenerse. Hay bromas que de verdad, hay personas que no les gustan las bromas. Otros miembros de la familia podrían suavizar esta situación. Y cuando se le hace la broma a alguien, decirle, y saben que se siente mal, pues tratar de suavizar, ¿no? No te quiso lastimar ni herir, él habla así, pero no lo tomes por ese lado, etcétera. Cuando nos damos cuenta, ¿no? Y suavizar en unas situaciones. Tal vez después hablar con la otra persona que hizo la broma. Pero la bondad debe ser la raíz de toda interacción de casa. Toda raíz. Hay familias que se embroman demasiado. Y que para ellos es la parte integral de su comunicación. Aunque algunas de esas bromas no pueden ser tan amables, pues hay en ciertos casos, por ejemplo, a mí cuando yo los he visto, pues no me queda juzgar. A lo mejor yo tengo que pensar que soy demasiado sensible y que tal vez me ofendo con facilidad. Pero lo que sí podríamos, pues ojalá lo piensen, que se examinen a sí mismos y que estén al tanto de que otros pueden ser más sensibles. Porque cuando hacemos eso, ya no nos damos cuenta y se lo podemos lastimar a otras personas. Hay que ver una manera benigna de llevar a cabo las bromas. Y deberíamos de pensar cuando las bromas son negativas, tienen intención de lastimar, pueden ser crueles, pueden dañar físicamente. Y Dios no está considerando esto a la ligera. Proverbios 17:5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. La disciplina es necesaria en tales casos, entonces. Especialmente si por ahí, con apariencia, se está tratando de hacer cruel con una broma. Usted sabe, en la referencia de una broma, hasta una cuestión de querer
decir algo y lastimar a las personas. Y hablar de este comportamiento con sus hijos les va a ayudar a entenderse a ellos mismos y a los sentimientos de los demás. Es enojo, es venganza, es rencor, inferioridad, es envidia lo que te impulsa. Y tenemos que profundizar para llegar al fondo de la broma con ciertos motivos que son bastante mezquinos. Si alguno de nosotros quiere que sus hijos sean esas personas gentiles, amables, que no aplasten a otros por gratificación propia, debemos cortar de tajo la falta de bondad desde que aparece y no dejar nunca que nos pasemos de listos con otras personas que sabemos son sensibles a esto, ni mucho menos a que sea muy dirigido a la situación de ellos que creamos ver. Ahora, ¿cuál sería una bondad sencilla? Hay un aspecto básico de la enseñanza de la benignidad para nuestros hijos. Hay que enseñarles. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros. Y mucho de la vida son pequeños detalles. Hablar con amabilidad, ayudar a un amigo en necesidad, compartir, no golpear y hay más cosas. Pero sin embargo, los detalles, la fuente principal es el corazón. Platicando con una niña de 5 años, apenas cumplidos, ella estaba viendo un programa y dice, quiero explicarte. Y puse atención de lo que me quería decir, ya que el camino para poder hablar estaba un poco largo. Le dije, ¿qué me quieres enseñar? Mira, este personaje no ama la Navidad. Le digo, ¿por qué no ama la Navidad? Porque tiene un corazón muy chiquito. Le digo, ¿ah, sí? Sí, le falta un corazón más grande para que ame la Navidad. Le dije, ¡ay! Y es esa parte en el corazón, digo, esto que platica una niña de una manera que le muestran que es gráfica, tú te das cuenta verdaderamente en esa parte, en Dios, cómo nuestro corazón es la fuente principal donde emana todo. Y en cierto sentido la fuente de los niños son sus padres. Es nuestra responsabilidad, que es diaria, de enseñarles bondad a nuestros hijos. Esto es diario. Siempre que estemos ahí monitoreando esa conducta por parte de la responsabilidad nuestra, hay que revisar ese pulso del corazón que sea compasivo. Cuando, por ejemplo, vemos a un niño que pellizca o que le pega a su hermano, está jugando de manera inocente, ¿fue sin querer verdaderamente? ¿O es como un deseo de quererlo lastimar? Yo conozco también niños, ¿no? Que ya, por ejemplo, van aprendiendo que pedir perdón por hacer lo que hacen, ya sea porque no tenga una buena psicomotriz o se le haya ido. Pero yo veo que hay niños que después de que entienden que pidiendo perdón calman el problema, siguen pegando y pueden decir perdón en una hora 1000 veces. Entonces, yo creo que ahí sería una alerta del papá que en la segunda, tercera, en un mismo tiempo está pide perdón y lastima a los demás, hay un problema. Digo, por obviedad, ¿no? Y así pasa con muchas personas adultas. Se la pasan regresando y retrocediendo al mismo pecado, y se les encanta, y cada día crece más y no se dan cuenta, y les encanta, ya parece ser que, perdón, sí, no hay problema.
pero no es una condición que verdaderamente de su corazón hacia Dios vaya siendo reflexivo de su persona verdadero y auténtico de arrepentimiento. Verdaderamente de arrepentimiento. Y así parecen como estos niños. Por ejemplo, cuando un niño llora porque perdió un premio, ¿está cansada o la codicia está entrando en su corazón? ¿Cómo ama usted a sus hijos? Me imagino que con todo su corazón. Bueno, ¿a quién le debemos pedir sabiduría para ser ejemplo, para instruirlos en el camino de la benignidad? Hay que orar por perseverancia, pedirle a Dios que llegue a esa meta honorable. Antes sed benignos unos con otros. Efesios 4:32. ¿Cuál sería el papel de un maestro? Los padres tienen una clave muy importante para revelar esa benignidad en el corazón de un niño. Los maestros son los que siguen en el turno. El cimiento siempre va a ser establecido en el hogar, durante los primeros años cruciales de aprendizaje. Pero el camino que un niño toma en un aspecto de benignidad varía grandemente durante años escolares. Vamos a ver, cuando se corre una carrera de relevos, ¿se acuerda usted? Se corre una distancia, se toma la cuestión de la maderita y se sigue con el otro y el otro y el otro y el otro. Bueno, no sé si sea madera o otra cosa. Pero vamos a suponer, el niño es esa parte de la estafeta que vamos a pasar, o la maderita que le dije. Papá y mamá, que sería muy bueno, sobre todo el papá, que participe. Y llevan al hijo a lo largo de los años preescolares. Con cada uno de los años que va pasando, los padres y los maestros llevan juntos al niño. Y cuando al final de la carrera de la juventud, lanzamos al joven al mar de independencia. Esperamos, oramos, que el entrenamiento que se le ha dado lo lleve con éxito a través de una vida adulta. Maestros que deben de enfocarse en lo académico. Esa es su responsabilidad. Matemáticas, literatura, español, ciencias naturales, son importantes para su vida. Pero el maestro que solo comunica el contenido del material se pierde la oportunidad increíble para moldear a un niño de maneras que lo van a afectar durante toda su vida. Recuerdo un maestro de matemáticas que hablaba mucho de la perseverancia, que hablaba mucho de la constancia, que hablaba mucho de nunca ceder, a seguir y a seguir y a seguir. Él hablaba de un hijo que tenía y que a los 5 años él lo sentó a tocar piano y que estaba satisfecho de haber hecho algo con su hijo porque hoy día él se lo agradecía y le encantaba tocar el piano. Y era una persona muy disciplinada para eso y para muchas otras cosas más que le sirvieron en su vida. La primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 2, nos dice que incluso si yo profetizo y entiendo todos los misterios, comprendo toda la sabiduría y tengo la fe suficiente para mover montañas, pero no tengo caridad o amor, no soy nada. ¿Qué es la enseñanza? Es un trabajo de mucho agotamiento y de mucho tiempo. Y créame lo que experimentar eso es tremendo como padre. Y hay que ver, o como maestro, hay que ver ese desafío también de cada maestro.
para que entreteja en las lecciones diarias la enseñanza de la bondad. De esos estudiantes que solo obtienen conocimiento e información y fallan en percibir valores como honestidad, diligencia, generosidad, lealtad, paciencia, dominio propio, valentía, compasión, son como esa máquina que no tiene ni lubricante. Todas esas partes están ahí, pero la máquina no va a funcionar con suavidad, sin el aceite que reduce esa fricción de una vida constante diaria. Hay algunas maneras prácticas de llevar a cabo la instrucción en el ambiente escolar, de benignidad. Todo lo que acabamos de hablar de la aplicación a los padres también se aplica a los maestros. Con base en ese fundamento, los maestros pueden continuar la enseñanza sobre la bondad en el salón y esos primeros años son fundamentales, que son algo que es sumamente valioso y necesita ser cortado, pulido para que brille en toda su gloria. Hay diamantes en los niños y hay unos más en bruto que otros, pero cada niño, cada alma es un diamante creado por Dios. Esa instrucción que se apropia para la edad de cada nivel de educación va a ser esencial. Sé, y es real, no estamos en un mundo perfecto. Y hay mucho comportamiento que es muy negativo antes de que los maestros puedan avanzar con una instrucción positiva. Están las características también más profundas, que son las del pecado original, que todos llevamos, lo cual es bastante evidente en cada salón de clases. Pero la regla general es que la persistencia, sobre todo en una congregación de una iglesia infantil, que con la bendición de Dios va a ganar al final, con una verdadera intención, con lo que estoy hablando, e integridad. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No hay resultados inmediatos. Los principios aprendidos de la niñez quedan sumergidos hasta que emergen y pasan los años de una vida adulta. Y cada uno de nosotros tiene que acudir al espejo para reconocer este hecho. Por eso la perseverancia, con un ojo puesto en las metas y a largo plazo. Yo no sé si usted conozca un telar. Y cuando se hace una tela, hay muchos hilos. Y son muy fundamentales, uno en cada lugar. Se colocan a lo largo de un telar. Se llama urdimbre. La trama son los hilos que son tejidos cruzados en varios patrones y colores sobre la urdimbre. La trama llama nuestra atención, pero se vendría abajo sin los hilos color neutro de la urdimbre. Y de esa manera, en la educación, por ejemplo, el programa, el lenguaje, las ciencias naturales, las artes son las tramas. Pero se vendría abajo si los valores como la honestidad, la diligencia, la lealtad, la perseverancia no fueran enseñados también. Entonces la bondad es uno de los hilos de la urdimbre que deben ser tejidos en una educación. ¿Se da cuenta? Se da cuenta y puede examinar usted, ¿valora la benignidad? En el fondo, nuestro propio ejemplo, la manera de enseñar, el sabor de mis palabras deben mostrar esa misericordia. Los maestros realmente debemos preocuparnos por los niños con una integridad verdadera de preocupación, incluso cuando la paciencia se está acabando y el papeleo pendiente parece una montaña, recordando esas convicciones y sentimientos que se enfrían por el caminar, que nos volvemos activistas
cuando no es así. No debería ser así. ¿Qué es fundamental en nosotros? La oración. Porque Dios se preocupa grandemente por todas sus criaturas. Solo Él puede alinear su corazón con el suyo. Solo Él. Y hay algunas maneras prácticas de entretejer gentileza en la enseñanza sin tener que planear lecciones más adicionales. Voy a decirle el primer punto. Nunca haga excepción de personas. Jamás. Ellos son muy sensibles. Son un radar sensible a la justicia. Y van a detectar injusticia. Incluso antes de que usted se dé cuenta de que ya la está mostrando. Son sensibles los niños. Ponga mucha atención. Observe bien. Piense en quien queda afuera. Ponga atención quién queda solo cuando se escogen equipos. Si puede hacerlo usted, porque muchas veces en ese egoísmo, en esta naturaleza, nosotros queremos escoger a los que creemos mejores o para ganar o con otra intención que no es la correcta. Si es necesario que usted escoja los equipos, escójalos para equilibrar, para que nadie quede afuera, para que no se haga ese tipo de excepciones. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está arrinconado? ¿Quién está ahí sentadito? Que no se quiere ni mover. Hay niños que son así, tímidos. O que traen problemas o situaciones. Y cuando haya una persona extrovertida, colóquela ahí para formar equipos. Una sonrisita, una palabra amable de parte de este que puedes tú como maestro dar. Y traerle esa alegría en un día tan monótono para esa persona. Ser compasivo con él, con aquel que siempre está en desventaja. Cuidado con no mostrar favoritismo. Eso es cosas distintas. Cada niño tiene un talentos diferentes. Encuentre la manera de reconocer y apreciar valor. Abra sus ojos, maestro, sus oídos, para descubrir bromas hirientes, intimidación en periodos de descanso o durante el recreo o durante el break. Los que practican estas conductas a menudo son esas personitas maestros del camuflaje y muchas de sus actividades van a salir a la luz. Hay que enfrentar de inmediato esa situación agresiva y firme con bondad para ubicarlo. Monitoree siempre que vaya a hablar con un niño su tono de voz. Monitoréala. En cualquier actividad que usted esté haciendo, pare y monitoree su tono de voz. Mantenga con calma, amable, firme. Si va a gritar, va a ser porque les va a gritar, cuidado, hay un incendio, ¿no? No sea sarcástico, sea agradable, esfuércese a hacerlo. Sonría con toda su cara, haga cumplidos, diga cosas verdaderamente que son de edificación, que son lindas, hermosas. Y sintonícese cuando esté en esa enseñanza, en esa parte, en la vida personal de cada niño. Algunas veces la conducta negativa es el resultado de algo más que sucede en la vida de ese niño. Y los hemos visto llegar de muchas formas si usted ha sido maestro o ha dado una enseñanza de manera física, de manera cercana.
Por ejemplo, surgen muchísimas cosas para que un niño venga mal. Yo recuerdo muchas, porque fue parte de mi enseñanza también, que la compartí con una hermana muy amada para mí, que fue inicios de cuidar niños. Recuerdo mucho las partes donde vimos tanto y tanto. Niños que venían un domingo siempre con agresiones verbales o agresiones, por ejemplo, de que se estaban bañando y les daban cocos en la cabeza, o discordias que veían ellos maritales, o el divorcio de los padres que los afecta, o ver niños deprimidos, ver niños que son abusados. Y créame que a veces uno no quiere descubrir ese iceberg, no quiere hacerlo. Pero también podría ser evitar verdaderamente un desastre, pues va a sonar muy grande, pero un desastre estilo Titanic, ¿no? Y es necesario muchas veces hablar esto con la autoridad competente. Estoy hablando de un maestro que forma parte de una congregación. Hay alumnos que vemos con hábitos de mentir, de robar, de ser insolentes, de ser flojos, de ser soberbios. Hemos descubierto pornografía en su posesión, alguna pastilla que él toma, o el muchacho ha hablado algo acerca de ello. Pues es un acto de misericordia llevar esas conductas tan peligrosas cuando apenas comienzan a la información de los padres. Porque no podemos ignorar algo, y esos rasgos pueden crecer e incluso pueden dañar y destruir a esa persona si nosotros no lo ayudamos. Y muchos de ellos es la autoridad competente o sus padres. Una disciplina y una gentileza no son opuestas, van de la mano. Es un acto de bondad disciplinar, pero hay que disciplinar con dignidad. Incluso los que suelen intimidar a otros deben ser tratados con dignidad. Cada alma es creada por Dios, y mientras haya esa vida hay esperanza, y hay grandes actitudes de un maestro que puede motivar a un niño o a un alumno a un comportamiento mucho mejor. Hay que demostrar empatía. Algunos niños son muy difíciles, mucho. Otros son muy lindos, muy suaves, muy hermosos. Pero todos tienen sus preocupaciones para cada niño. Tienen unos sentimientos tiernos. Algunos conocemos bien sus emociones y motivos que le motiva a cada quien. Y los alumnos sabrán que verdaderamente uno se interesa por ellos, incluso cuando los disciplinamos o los disciplinan. Tenga mucho cuidado de hablar acerca de otros a los alumnos. Hay que utilizar esa parte de historias para demostrar respeto por personas de toda la clase de vidas. Las historias de ejemplos negativos son necesarias para que los niños aprendan lecciones de los errores de los demás, pero se deben de presentar de una manera que puedan ser entendible de una manera amable. Y hay que orar, porque ¿quién podría ser capaz de hacer todo lo que un maestro debe hacer? Y nuestro Señor Jesús dijo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todo maestro tiene una posición incalculable
en una sociedad. Un estudiante promedio pasa 14.040 horas en la escuela durante sus años de educación primaria y secundaria. ¿Sí lo sabía? Si los maestros sazonaran su enseñanza con benignidad e inculcaran ese rasgo de carácter en los alumnos, ese legado va a ser sorprendente, valioso. ¿Cuántas veces usted recibió algo tan valioso como de parte de un maestro o de parte verdaderamente de un maestro en sus años de escuela? Vamos a dejar poquito, en la congregación, creo que es muy entendible el servicio a la obra y los principios que nos rigen a nosotros. Pero hablando de una escuela donde todavía hay una moral, donde todavía, imagínense cuántas cosas que ya con el conocimiento de Dios le quedaron tan grabadas. Honradez, hábitos. Yo tuve maestros de hábitos y buenos hábitos. ¿Qué le enseñaron? De limpieza, de perseverancia, de no faltar a la escuela, de ser verdaderamente una persona constante. ¿Qué le dejaron a usted? Siempre hay que ir más allá, una millita más. Y algunos maestros podemos ser capaces de ir más allá y entretejer benignidad en lecciones diarias. Cuando hay escuelas que incluyen educación de valores en el programa, que es bueno, de los cuales la bondad es uno de ellos, hay una variedad de estilos. Y la escuela debe enfocar en un valor al mes por parte de sus asambleas, sus pizarrones, sus actividades en el salón, a varios temas y recompensas para que sea una conducta positiva. Hay muchos programas basados en literatura, por ejemplo, que enseñan valores morales por medio de historias acompañadas de composiciones de reflexión y discusiones. Qué mejor nosotros, en una congregación, que podamos plantear nosotros todo ese tipo de valores de todo lo que nos habla la palabra de Dios hacia los niños. Toda meta es de cualquier proyecto es inculcar valores en el niño. No solo durante el curso de la instrucción, sino para toda la vida. Y es muy bueno cuando un niño adopta un hábito como la benignidad, porque lo aprende bien. Y es más que maravilloso cuando un niño se apropia de ella porque ha experimentado el valor y el gozo de la misericordia. Entonces esto va a brillar más y más por mucho más tiempo. Bueno, ya creo que hice como un delineado de maneras básicas cuando la bondad se promueve en ese ambiente escolar, ese ambiente de enseñanza. Si solamente la enseñanza positiva fuera suficiente para fomentar la bondad entre alumnos, pero la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa lamentablemente nos despierta hasta de un salto, ¿verdad? La malicia se ve, se da mucho en las escuelas, hasta en los mismos padres, que se dirá también de a veces hermanos verdaderamente cristianos que no han dejado esa parte de las obras de la carne con esa malicia, pensar maliciosamente. Y en cualquier cosa, Si se le sienta al hijo del hermano honorato fulano, que no lo ponen al frente y al niño lo ponen hasta atrás, cuidado. No, ese maestro trae algo en contra de mí. Malicia. Soberbia. Y muchos de los maestros debemos estar preparados para saber manejar una conducta negativa en los estudiantes. Vamos a enfocarnos en la conducta
del que trata de intimidar a otros y que se puede manifestar de muchas formas. Algunas son suaves, otras muy crueles. Y espantan. Voy a hablarle de alguien que fue un hecho real. Fue un hecho real hace mucho tiempo. Pero bueno. Voy a empezar hablando de unas ciertas situaciones que tenía una persona. Después ya le diré quiénes son. Dicen que el cuello de esa persona parecía que había sido torcido cuando nació. Y tenía esa jorobita que sale en la espalda y que le crecía muy rápido. Y le diagnosticaron a esa persona higroma quístico. Muchas veces fue removido quirúrgicamente, pero volvía otra vez a resurgir como una infección también en su lengua, provocando que resumara y babeara secreciones negras rojizas. Y su lengua estaba llena de costras, hinchada y apenas si podía comer, por lo cual eso no lo hizo crecer mucho. En otra cirugía le cortaron parte de la lengua, pero el problema seguía persistiendo. Miradas, exclamaciones de asco de parte de los niños e incluso de otros adultos lo recibían. Su familia los rodeó de amor, de cuidados y floreció. Luego comenzó la escuela, el jardín de niños, eso empezó muy bien, pero cuando la emoción de la escuela terminó, comenzaron a molestarlo por su lengua cubierta de costras que se le salía de la boca. No quería regresar a la escuela para estudiar primer grado y se la pasaba escapándose a casa. Las burlas siempre incesantes. Sus padres se quejaron con los maestros, con el director, pero el niño luego reconoció que ninguna cantidad de supervisión adulta podía prevenir que las flechas penetraran su corazón en el patio, en la clase de educación física, en los baños, lejos de los ojos vigilantes de los maestros. Y esto continuó en la preparatoria, en peñones, que le lanzaran cosas, que lo golpearan, que se burlaran de él. Y esta manera de soportarlo era inventar monstruos en su imaginación, en historias, en estructuras que él pudiera construir. Se le enseñó a no defenderse, aunque le hubiera gustado hacerlo. Le enseñaron que Dios tenía un propósito para su vida. Tomó décadas y se llegó a convertir en un autor exitoso de literatura de ficción cristiana. Posteriormente de esto, si ustedes recuerdan, había un Eric Harris y Dylan Klebold que llevaron a la masacre en Columbian High School. Entonces esta persona de la que venimos hablando se entera de las circunstancias de la vida de estos jóvenes, incluyendo el acoso que recibieron de parte de sus compañeros. Y esa persona creyó que Dios le estaba instando a revelar su propia historia de sufrimiento. Y hubo una muy débil respuesta de las personas que se juntaron en un seminario. Y él pensó que había sido un error. Pero una por una, las personas fueron abriéndose con él, contándole sus propias historias de maltrato y burla. Él supo que había abierto algunas heridas. Su nombre de él es Frank Peretti. Escribió El espíritu herido, un libro que lo autobiografó él sobre cómo tratar con la intimidación. Y, 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 y,
no nada más hay contra niños, también hay contra niñas, no nada más ellos, también hay otras personas que han vivido así, niñas sobre todo. Muchas, en una cultura de agresión entre niñas, la intimidación, y parece una epidemia. Por ejemplo, en niñas está esta parte de hablar por la espalda, de excluirlas, de esparcir rumores, de insultar, de manipular para infligir dolor en las víctimas. A diferencia de los niños que tienden a molestar a conocidos y extraños, las niñas tienden a atacar dentro de redes de amigas cerradas, haciendo que la agresión sea más difícil de identificar e intensificando el daño a las víctimas. La intimidación es la falta de bondad que se lleva a un extremo. Va más allá de bromas inocentes. Se deja sin entender. Si se deja eso, puede provocar cicatrices muy fuertes dentro de la vida de la víctima. Ahora, tenemos un Dios que al conocerle, Él hace las cosas nuevas totalmente. Nuevas. Y puede ayudarnos. Pero lo que yo estoy hablando es algo que debe estar atento, que debe cuidar. Si usted manda a sus hijos a la escuela, todo esto les sirve de información para poderlo ayudar. Pero hay una maldad que está creciendo allá afuera y va a crecer todavía más. Cicatrices, hábitos, difíciles de romper una vez que son perpetuados. ¿Con quién se juntan sus hijos? ¿A qué saben decir no? ¿Qué han aprendido de benignidad y bondad? ¿Se juntan con personas y los obligan a hacer ciertas cosas con otros niños? Mucho cuidado, mucho cuidado. Y si tú eres maestro y ves alguna de estas cosas, Dios mío, estás delante de una batalla. Y muchas veces se puede librar en una escuela. Incluso más que cuando los padres se dan cuenta. Y hoy se ha propagado mucho más la intimidación escolar. Más. Se infiltró en la privacidad del hogar. Pero vamos a entender algo, También hay ciberintimidación. Hay que estar papás equipados para luchar contra esta gran crueldad que ha estado creciendo. Y más ahora en estos tiempos. Hoy los padres, por lo que usted me quiera decir, los dos trabajan. El problema no es ese. Es la desatención de los hijos y la falta de responsabilidad que tiene cada uno y su lugar que ocupa para ayudar a sus propios hijos. Hoy los hijos reciben un consejo hasta de Google, ¿no? Imagínense todo lo que puede encontrar de consejos. Cuando lo que necesita es un padre, y si es en Cristo, hay un principio, hay una ayuda mucho mejor. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y con lo que pasa con sus hijos. Porque hoy la agresión de que ellos no tienen límites, de que a ellos se les deja hacer lo que quieran, que su autoridad es hasta el pobre perro. Yo creo que el perro ladra y el niño se asusta, a lo mejor. O yo creo que hasta el pobre perro le va como perro. Es necesario verdaderamente entender, papás. Estamos en una situación que va más allá y veremos más. ¿Qué es una intimidación escolar? No se puede definir ampliamente y volvernos sobreprotectores de nuestros hijos, al punto de que no se preparen para tratar con estas cosas de la vida. No debemos restringir demasiado e ignorar el daño potencial a lo que nuestros hijos están expuestos.
Y yo creo que lo vamos a dejar en este punto para hacer la otra parte que necesitamos hacer y entender. Y vamos a dar gracias a Dios y agradecerle a usted que ocupe este tiempo, porque Dios le quiere hablar a usted y nos quiere hacer todavía crecer más para tiempos tan peligrosos, para de verdad esa responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. De verdad, Dios nos quiere dar más todavía. Señor, te damos gracias, Padre, por esta verdad, por todo lo que tú nos das, por lo que nos enseñas y sobre todo, Señor, por el tiempo que nosotras disponemos para escucharte. Te damos gloria, te damos honra, Señor, te bendecimos y gracias, Padre, porque tú no, a simples no, Señor. Tú quieres que no seamos ignorantes, tú quieres que verdaderamente que sigamos creciendo, que verdaderamente te conozcamos y sobre todo, Señor, que sigamos adelante como verdaderos hijos dignos de ti. Te amamos, te bendecimos en el nombre del amado Jesucristo. Hermanas, Dios les bendiga y en el nombre de Jesús, amén. Nos vemos pronto.